Bueno, entonces pues demos inicio. Vamos a hacer primero una fase introductoria de qué es la planeación de la demanda, cómo la analítica avanzada puede venir a ayudar a tener una mejor precisión en estos procesos, porque si bien hoy en día las compañías tienen una cadena logística, funcionan de alguna manera, sin embargo, pues la analítica avanzada puede apoyar ese proceso y brindar una mayor precisión dentro de lo que es la planeación y las posibles ventas que se puedan presentar o los insumos que debo traer para poder responder a la demanda de los clientes. Entonces, pues mi nombre es John Guzmán, estadístico y consultor analítico de Analytics Data. Y pues la idea en este espacio es que podamos hacer esa fase introductoria, pero pasar un poquito de la teoría a la práctica y sobre el final vamos a hacer un ejercicio demostrativo en donde vamos a trabajar con la plataforma Nine. Los que estuvieron en el webinar pasado ya deben conocer un poquito acerca de ella. Pero particularmente vamos a utilizar una herramienta que en el campo de la ciencia de datos es bastante utilizada por los científicos de datos, que es la herramienta R. Bien, vamos a utilizar algunas librerías de esta herramienta que nos permitan aprovechar esos algoritmos que llevan muchos años inventados, como lo he dicho reiteradamente, solo que ahora los estamos utilizando desde el punto de vista del negocio. ¿Cómo podemos aprovechar estas metodologías para poder tener esa ventaja competitiva y no actuar de una manera siempre retrospectiva, mirando la historia, mirando lo que pasó, sino que también podamos anticiparnos a los posibles escenarios que se puedan presentar? ¿De acuerdo? Entonces, pues les propongo la siguiente agenda. Vamos a hablar de qué es planeación de demanda, las ventajas de pronosticar la demanda. Voy a tocar puntualmente algunos modelos que se aplican en temas predictivos, pues en el entendido de que el espacio es corto y no podemos abarcar más metodologías porque tenemos muchas más. Y finalmente vamos a hacer una pequeña demostración, como les dije hace un momento, en una plataforma de minería de datos como lo es Nine. Y la idea es visualizar esos resultados mediante una aplicación desarrollada en ClickSense, que es la herramienta que nosotros distribuimos desde acá de la compañía. Sin más, pues cuando hablamos de planeación de la demanda, básicamente, ¿qué es? Lo podemos describir como un proceso de acciones y técnicas de minería de datos, las cuales van a ser necesarias para poder aprovisionarnos, garantizar el stock, garantizar que tengamos los productos o los servicios suficientes. Y esto lo que permite es que las empresas puedan mantener, primero, los niveles adecuados para atender la demanda. Esa demanda, ¿cuál es? La demanda que es solicitada por los clientes que adquieren determinados productos y servicios. Ahora bien, dentro de la mayoría de las empresas existe una cadena de suministros. Bien, esa cadena de suministros puede ser desde lo más complejo hasta lo más sencillo. Pero básicamente, ¿qué es una cadena de suministros? Este concepto como tal engloba todo el flujo de información y acciones, como lo dije hace un momento, que van desde el proveedor, el que nos trae los insumos, hasta el servicio o hasta el consumidor final. Sin embargo, en todo este proceso, en donde puede haber servicios de domicilios, temas de planta, temas de desplazamientos de nuestros productos de la planta de producción a las bodegas, hay una cierta complejidad en este proceso. En este proceso se pueden presentar los siguientes inconvenientes. Puede haber, por ejemplo, un exceso de inventario. Tenemos demasiados productos en bodega y no están siendo demandados por nuestros clientes. O por el contrario, los clientes pueden ser cada vez más demandantes de nuestros productos y servicios
y podemos caer en que no contamos con la capacidad instalada para responder a esa demanda, y pues eso va a desencadenar en que los clientes no nos prefieran a nosotros porque no podemos responderles a sus necesidades. Otro punto importante que se presenta dentro de una cadena de suministros tiene que ver con la urgencia en las órdenes. Entonces, cuando trabajamos sobre el tiempo, estamos haciendo pedidos de último momento, ya, para poder responder a las necesidades o a la demanda de los clientes, y eso se puede desencadenar en incluso mayores costos a la hora de... Permítame un momento, por favor. Listo. A ver. Bien. Entonces, como les venía contando, esto puede desencadenar cuando yo hago, si no tengo una adecuada planeación de la demanda y mis clientes empiezan a demandar más de mis productos y servicios, pues puede desencadenar en urgencias de órdenes o pedidos de insumos a última hora, y eso, pues primero, va a incrementar mis costos, ¿cierto? Y vamos a tener menores márgenes sobre los productos y servicios que estemos ofreciendo. Entonces, cuando se presentan estos inconvenientes, empiezan a surgir preguntas, ¿de acuerdo? Una de tantas preguntas que pueden surgir en esa cadena de suministros, que se podría hacer una persona que administre este proceso, podría ser, bueno, ¿qué cantidad necesitamos producir de un producto en particular? Si mi compañía tiene 5.000 productos distintos, ¿cómo hago yo para identificar cuáles son los productos que debería abastecerme y cuáles son los productos con los cuales yo cuento un stock suficiente para responder a esa demanda? Otra pregunta es si tenemos la producción suficiente para responder a la demanda, o otra posible pregunta es cuántos insumos se necesitan para la próxima semana. En este punto, la analítica predictiva, la analítica avanzada, y en especial los modelos de predicción o los modelos de pronóstico, son importantes y son fundamentales para poder responder a estas preguntas analíticas. ¿De acuerdo? Entonces, a esa cadena de suministros que hoy funciona de alguna manera, vamos a enriquecer este proceso con la analítica avanzada. Es decir, esto no va a reemplazar lo que ya se hace, simplemente viene a complementar esta cadena de suministros, aprendiendo de la historia para modelar el futuro. ¿Y esto qué nos va a permitir? Generar foresights que permitan tomar decisiones en una o varias etapas. ¿A qué me refiero con esto? Tomar decisiones en la fase de compras. Cuando yo voy a comprar insumos, si yo conozco mi posible demanda, pues yo voy a saber cómo hacer mis compras. Para el tema de ventas, si voy a tener una demanda pronosticada, pues cuál es la capacidad instalada que yo debería tener para poder responder a esa demanda. ¿De acuerdo? Entonces, estos modelos analíticos vienen a reconocer patrones en la historia de este proceso. Cuánto hemos vendido, cuánto hemos pedido, cuáles son los tiempos. Utilizamos toda esa información que se recoge y se lleva a la trazabilidad para poder implementar metodologías predictivas que nos permitan ver más allá de lo que vemos en la pantalla. A veces nos concentramos únicamente en revisar la información histórica y ver lo que ya pasó, dónde está la ventaja competitiva. A partir de esa historia, pronostiquemos el futuro. Generalmente, en estos procesos siempre hay patrones que se repiten. Un negocio tiene estacionalidades, puntos en donde un producto se vende más que otro. ¿Cómo podemos identificar eso? Aplicando analítica avanzada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito
de cuáles son las ventajas de yo empezar a trabajar con esa información histórica. El proceso de planificar y pronosticar la demanda puede aumentar o mejorar la precisión en 3 aspectos. El primero va a ser la compra de productos. Bien. El segundo, o la ventaja que nos va a brindar, es el almacenamiento de productos. Bien, cómo almacenar, cómo abastecerme de mis productos. Y el tercero tiene que ver con la venta de los mismos. ¿De acuerdo? Vamos al primero. Cuando yo pronostico la demanda a largo plazo, esto lo que me va a permitir es poder realizar una compra más estratégica. Y vamos a poder fortalecer esa cadena de suministros al mejorar, por ejemplo, la relación con los proveedores o bajar los precios debido a que estoy haciendo compras anticipadas y no estoy haciendo compras de último momento. Estoy hablando en el tema de insumos, ¿de acuerdo? Este es un punto muy importante, ya que nos va a permitir tener esa ventaja competitiva y va a permitir mayor visibilidad y aumentar la expansión de la compañía en los siguientes aspectos. Lo primero es mejorar la capacidad para la toma de decisiones en las compras. Lo segundo es mejorar la capacidad de los que compran los insumos, que no sean únicamente compradores, sino que se conviertan en planificadores a partir del insumo que puede arrojar un pronóstico. El tercero, creo que ya lo he venido tocando, tiene que ver con ofrecer un mayor margen de tiempo en las negociaciones. En la medida en que yo compre anticipadamente y me haga ese proceso de abastecimiento anticipadamente, pues voy a poder tener una mejor negociación. Fortalece la relación con los proveedores y pues va a disminuir los costos de fletes en la medida en que no estoy sobrepedido trayendo insumos para poder responder a la demanda. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro frente? El tema del almacenamiento de productos. En la medida en que yo tenga un pronóstico acertado, este va a ayudar a que en los temas de inventario sean más efectivos y más confiables. ¿Y qué logramos? Vamos a lograr que se reduzcan el tema de los costos operativos. Entonces, en la medida en que tengamos un pronóstico acertado, podemos mantener un nivel de inventario consistente y preciso, tener el inventario en mercados idóneos y con menos grados de reposición, y además disminuir el costo de inventarios obsoletos o que no se venden o se presta ese servicio con una alta frecuencia. ¿De acuerdo? Esto que les estoy hablando aquí, poderlo identificar en 1000 servicios distintos o en 5000 productos distintos, es el reto del pronóstico. Porque llevar la trazabilidad y poder controlar miles de SKUs dentro de una compañía o servicios que se presten, pues tiene un grado de complejidad. En la medida en que nos apoyemos en la analítica, pues esto nos va a ayudar a generar esos foresights para poder tomar decisiones. Y el último frente en el que la planificación de la demanda nos ayuda a tener esa ventaja es que podemos mejorar nuestro relacionamiento con el cliente. ¿En qué fase? En la venta de los productos, en donde podemos mejorar nuestros tiempos de entrega, aumentar la rentabilidad, evitar que la competencia crezca. Hoy en día, si un cliente no encuentra lo que necesita en tu compañía, simplemente lo va a buscar en la compañía que sigue. En la medida en que nosotros siempre contemos con la capacidad de responder a la demanda de los clientes, pues vamos a seguir creciendo nuestro negocio. Y por último, pues también mejorar la reputación en el mercado, en donde el cliente siempre va a encontrar lo que necesita. ¿De acuerdo? Ahora bien, para poder responder a esas preguntas de las que estamos hablando y para poder tener esas ventajas competitivas de las que les he venido hablando, pues necesitamos apoyarnos
en lo que hoy se conoce como Machine Learning, lo que hoy se conoce como estadística, lo que hoy se conoce como modelos de inteligencia artificial. Entonces, debemos apoyarnos en estas metodologías para encontrar esos patrones en los datos. ¿Cuál es el objetivo del pronóstico? El principal objetivo de un pronóstico es reducir la incertidumbre, porque si no existiese la variabilidad en las ventas, pues si fuera un evento determinístico, no necesitaríamos ni siquiera de planear la demanda, simplemente siempre respondemos a una constante. Con los modelos de pronóstico lo que queremos es reducir esa incertidumbre. Y aquí quiero hacer una acotación. Esto no es una bola de cristal, simplemente es algo que nos ayuda a aproximarnos a una posible realidad que puede ocurrir con una cierta probabilidad. Lo que sí podemos garantizar nosotros es que vamos a controlar ese error y esa variabilidad presente a partir de estos modelos. Entonces, vamos a hablar de los tipos de pronósticos, porque existen dos maneras de hacer un pronóstico. El primero son las técnicas subjetivas para la obtención de un pronóstico. También se conocen como técnicas cualitativas y se basan en la expresión o la opinión de un experto. Esto es lo que le llaman el juicio de experto. Se planea la demanda a partir del conocimiento que se tiene del negocio. Estas son las técnicas cualitativas y pueden seguir funcionando perfectamente. No hay nada más importante que el conocimiento que se tenga del negocio. Pero ese conocimiento que se tiene hoy del negocio lo vamos a apoyar con técnicas objetivas o también se conocen como técnicas cuantitativas. Bien, y estas se basan en el manejo de datos numéricos que son históricos y nos permiten obtener un pronóstico preciso. ¿En qué se soportan estos modelos? Y es una lógica bastante sencilla. El comportamiento de los datos históricos generalmente permanece durante un periodo de tiempo o una extensión significativa en el futuro. Pueden haber temas que me hagan cambiar esa historia, bien, como por ejemplo lo que está sucediendo en este momento, el tema de la pandemia. Eso, me imagino que en la mayoría de las empresas ha alterado su comportamiento histórico y posiblemente si ya se tuviese un pronóstico, ese pronóstico se vio alterado por una fuente externa o una variable que en su momento pues no pudimos controlar. Entonces, en la medida en que se mantengan las condiciones, se mantengan los patrones históricos, el objetivo del pronóstico es identificarlos y anticiparse para tomar mejores decisiones. ¿De acuerdo? Si vamos a hablar de pronóstico, pues es importante ver qué es una serie de tiempo. Una serie de tiempo es una secuencia. Esa secuencia es una secuencia ordenada de valores que son numéricos, ¿bien? Y va a tomar una variable específica. En esa variable específica, ustedes pueden colocar la variable numérica que se les ocurra. Por ejemplo, las ventas. Por ejemplo, el número de insumos. Por ejemplo, el número de pacientes que llegan a una entidad de salud. Esa variable, ajustenla al negocio en el que ustedes se están moviendo. Esto tiene unas características y es que esa variable es aleatoria. Existe cierto nivel de variabilidad. Bien. Otra característica importante es que la serie de tiempo siempre está en intervalos temporales. Pueden ser meses, pueden ser años, pueden ser semanas o días. ¿Quién define eso? El conocimiento que se tenga del negocio. ¿Cómo yo necesito hacer mis pronósticos? ¿Será que mi negocio va a un ritmo tan acelerado que yo debería hacer pronósticos diarios? ¿O será que la planeación de la demanda que hacen en mi compañía es mensual, por lo tanto los pronósticos deberían ser mensuales?
Esa temporalidad se debe escoger de acuerdo a la necesidad. Y el cuarto aspecto importante de una serie es que está en un periodo de tiempo determinado, ¿de acuerdo? Es decir, desde diciembre de 2012 a abril de 2015. Eso es una serie de tiempo. Resulta que en esa serie de tiempo se pueden presentar infinidad de patrones. Por ejemplo, si vemos la que tengo aquí en pantalla, observen que esta serie pareciera que al inicio de cada año hay unos mínimos. ¿Sí lo ven? Pero hay otro componente importante y es que hay una leve tendencia creciente. Observen que los mínimos de esta serie de tiempo, a pesar de que hay un retroceso, los mínimos son cada vez más altos. Y por acá pareciera haber una estacionalidad. Hay un pico que se presenta siempre hacia el mes de mayo aproximadamente. La pregunta aquí es, si tú tienes 1000 productos distintos, no podemos detenernos a mirar el gráfico de cada uno de estos productos. Eso no sería para nada eficiente. Entonces, necesitamos hacer minería de datos para poder identificar los componentes de la serie, independientemente si su tendencia es decreciente o si el producto va creciendo en las ventas, o resulta que los televisores únicamente se venden, tienen un pico alto, perdón, en las fechas en donde son las primas o en las fechas en donde es el día sin IVA, que eso es noticia por estos días. Entonces, ¿cómo hago yo para identificar esos picos estacionales? ¿Cómo hago para identificar la tendencia de la serie? ¿Cómo hago para identificar el componente de variabilidad? Observen que aquí en pantalla tengo la serie real, el comportamiento real es el azul, y hay muchos componentes. El primero es que hay una tendencia creciente, ¿de acuerdo? El segundo es que hay unos picos estacionales que se presentan cada cierto periodo. Y el tercero es que hay una variación inherente al evento, ¿de acuerdo? Entonces yo debo aplicar metodologías que me permitan identificar de todos mis productos, de todos mis canales, de todos mis servicios, pues que yo no tenga que estar mirando cada una de las series para poder determinar cuál es el mejor modelo. Entonces, ¿cuál es la magia del pronóstico? Y es algo que realmente me encanta en el sentido de que nosotros no pretendemos ser determinísticos en el pronóstico. Nosotros lo que pretendemos es controlar el error inherente a la estimación del pronóstico. Me explico. Nosotros podemos tener la historia, que es la curva verde, y vamos a intentar ajustar un modelo de pronóstico. Ese modelo de pronóstico, en mi experiencia, no he visto un modelo que se ajuste perfectamente a la línea verde. Entonces siempre van a haber unas medidas de error. ¿Qué va a ser el error? El error no es más que la diferencia que existe entre el valor real de la historia y el valor que está pronosticando mi modelo analítico. Esa diferencia va a ser el error que yo estoy cometiendo. Por otra parte, una vez tenga el modelo ajustado, lo que yo pretendo es pronosticar unos periodos hacia adelante que me permitan poder anticiparme y poder tomar decisiones en ese proceso de planeación de la demanda. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito del error. Les quiero pedir permiso para hacer un poquito técnico con las fórmulas. Pero ¿cuál es el mensaje que quiero dejar con esto? Nosotros controlamos el error. Ese error, como ya lo dijimos, es la diferencia entre el valor real y lo que está diciendo el modelo que yo estoy ajustando. ¿De acuerdo? Resulta que de ese error hay muchos sabores. Yo aquí en pantalla coloqué 6 y hay más. Muchas variaciones de ese error. Pero el mensaje que quiero dejar es que todos se basan en estas dos variables, el valor real y el valor que pronostiqué. Entonces existe el error medio. ¿Cuál es el error medio?
la diferencia, la suma de cada una de las diferencias dividido el número de periodos. Y así tenemos el error absoluto medio, el error de porcentaje medio, lo que está entre paréntesis son las siglas en inglés, y las colocamos en inglés porque así las arroja la plataforma de analítica que vamos a trabajar en un momento. Particularmente para el ejercicio que les quiero mostrar hoy de cómo aplicar estos modelos para las necesidades de planeación de demanda, voy a utilizar este de acá que me parece particularmente interesante porque el error de porcentaje absoluto medio, o por sus siglas en inglés conocido como el MAPE, ¿de acuerdo? Este me parece particularmente interesante porque yo puedo comparar los distintos modelos con una medida porcentual, porque observen qué es lo que está haciendo. Lo que está dentro del valor absoluto no es más que una variación porcentual. Lo que calculamos normalmente, ¿cuál fue el crecimiento de ventas del año 2019 al 2020? Entonces calculamos una variación porcentual. Entonces, a cada puntico, yo le estoy calculando la variación porcentual, y como esa variación puede ser positiva o negativa, pues estoy sacando el valor absoluto, sumo todas esas variaciones y las divido entre el número de periodos. Eso me va a dar un valor entre 0 y 1. Entonces, en la medida en que ese porcentaje de variación sea más pequeño, pues va a ser el mejor modelo que va a pronosticar nuestra historia. ¿De acuerdo? Como nosotros no sabemos cuál es el mejor modelo que se va a ajustar, nosotros no podemos hacer como hacíamos en nuestros trabajos de grado, por ejemplo, en donde uno incluso antes de tener los datos ya tenía la metodología aplicada. En minería de datos no funciona así. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1000 SKUs distintos, lo más probable es que el mismo modelo no aplique para los 1000 SKUs, porque tienen comportamientos distintos, tienen tendencias distintas, tienen estacionalidades distintas, tienen atipicidades distintas. Entonces, ¿cómo hago yo para poder saber cuál es el mejor modelo? En minería de datos, lo que hacemos es que aplicamos diferentes metodologías y dejamos que una medida como el MAPE nos diga cuál es el mejor modelo. ¿De acuerdo? Entonces, para esta demostración, voy a aplicar dos metodologías. La primera son los modelos de Hall-Winters. Son modelos que consideran la tendencia y la estacionalidad que veíamos en el slide anterior. Y este método se caracteriza porque tiene principalmente dos metodologías. Y esa metodología se basa en la estacionalidad. La primera es los modelos que son multiplicativos, en donde si repasamos un poquito lo que veíamos arriba, pues hay una tendencia creciente, hay una estacionalidad, pero hay una característica particular, y es que esa estacionalidad es cada vez más amplia, o sea, el componente de variabilidad cada vez está siendo más ancho. Y hay otra metodología que es el modelo aditivo estacional, en donde tenemos el componente de tendencia, la estacionalidad, pero la amplitud se mantiene. Para poder ajustar estos modelos hay que ajustar unos parámetros de nivel, de tendencia y de estacionalidad. Pero lo que nosotros hacemos es dejar que el modelo encuentre esos parámetros y se ajuste a los datos, no los definimos a priori. Y la segunda metodología que voy a utilizar en esta demostración tiene que ver con los modelos ARIMA. Esta es una metodología estadística y básicamente son metodologías que se basan en el componente autorregresivo. Es decir, aquellos patrones que hay en el pasado se pueden repetir en el futuro debido a las estacionalidades. Hay algo importante aquí y es que los pronósticos que estamos haciendo en esta demostración son modelos autorregresivos, es decir, se basan en la historia. Porque también existen modelos en donde yo les puedo involucrar variables que me ayuden a predecir. Por ejemplo, no sé, mi serie se ve alterada por la TRM.
Entonces ahí ya estamos hablando de un modelo de regresión en donde quiero pronosticar en función de otra variable que me afecta la demanda. En esta oportunidad vamos a trabajar únicamente modelos autorregresivos, pero para que lo tengan ahí presente, ¿de acuerdo? Existen otras metodologías, por ejemplo, hoy metodologías muy recientes. En el 2017, los científicos de datos de Facebook desarrollaron un algoritmo de series de tiempo, especialmente para utilizarlo en la bolsa de valores. Ese algoritmo también está siendo muy utilizado y se encuentra en librerías de R y de Python. Entonces, metodologías para poder utilizar tenemos por doquier para poder dejar que sean los datos que me digan cuál es el modelo que le queda más preciso, cuál es el modelo que se ajusta a su talla, a su comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a pasar a la demostración. En estos 25 minutos restantes, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funcionaría esto. Vamos a hacer un pronóstico para 5 canales distintos de ventas en los cuales hay 40 productos distintos. Vamos a contar con información histórica de los artículos que se han vendido desde enero de 2017 a junio de 2019. ¿Cuál va a ser la metodología? La metodología es, vamos a trabajar con el RStudio, particularmente integrándolo con Nine. Y aquí hay un pequeño resumen de la metodología en donde vamos a preparar las series, vamos a generar la serie para cada SKU y vamos a calcular un modelo ARIMA y un modelo Hall Winters para cada una de estas 40 productos y vamos a escoger cuál es el mejor modelo tomando como indicador el MAP. Una vez tengamos esta información, pues sabemos que las herramientas de minería de datos no son de usuario final y el gerente no va a ingresar a ver los pronósticos en una herramienta como R, por ejemplo. Entonces necesitamos esa herramienta robusta de visualización que nos permitan desplegar esos resultados al interior de la organización. En este caso, vamos a trabajar con nuestra herramienta que es GitSense. Si en su compañía existe otra herramienta de visualización, perfectamente también se pueden integrar estos resultados a esos tableros de control. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a visualizar el comportamiento histórico, además de los pronósticos, y como es un pronóstico y tiene un margen de error, pues vamos a dar unos intervalos de confianza sobre los cuales se puede mover esa tendencia. ¿Cómo va a ser mi metodología de validación? Con los primeros 24 meses, yo voy a entrenar el modelo. Cuando tenga ese modelo entrenado, voy a calcular cuál es el mape de ese modelo entrenado. Con ese modelo entrenado, voy a pronosticar los 6 periodos restantes, los 6 meses restantes. Y aquí voy a tener un mape en la evaluación, o como le dicen comúnmente, un backtesting, ¿de acuerdo? Posteriormente, voy a aplicar un modelo final con los 30 meses y voy a tener 3 indicadores. El mape de entrenamiento, el mape de evaluación y el mape del ajuste final. Con estos 3 indicadores voy a sacar un score y el modelo que tenga el menor score pues va a ser el modelo más preciso. ¿De acuerdo? Entonces, si me permiten, vamos a pasar ya a la parte práctica. Y están mis pendientes. Y pues vamos a hablar un poquito de Nine. Para los que no han estado en los webinars pasados, Nine es una herramienta de minería de datos. Bien. En esta herramienta de minería de datos, nosotros tenemos un workflow, un espacio de trabajo, en donde básicamente nosotros aquí vamos construyendo nuestro activo analítico bajo la metodología de CRISDM. Recordemos esa metodología: entender el negocio, traer los datos, preparar los datos, modelar los datos y desplegar los resultados. Esta herramienta tiene todos los modelos de los que ustedes han escuchado hablar. Hoy en día se habla mucho del Machine Learning, de la inteligencia artificial. Entonces acá en la parte inferior izquierda de la pantalla tenemos redes neuronales, árboles de decisión, series de tiempo, máquinas de soporte vectorial, toda la parte técnica.
Algo interesante también de esta herramienta es que nos podemos conectar a las fuentes de información vía conectores ODBC o vía queries. Y algo aún más interesante es que podemos integrarnos con herramientas como R o Python. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona esto? Yo empiezo a traer la información. En este caso, yo aquí tengo una base de datos en donde tenemos el SKU, tenemos la fecha, tenemos las unidades vendidas y tenemos el canal al que pertenece. Entonces, pues aquí está nuestra información histórica. Como podemos ver aquí, si damos un orden descendente, la fecha máxima es junio de 2019 y como lo dijimos en la presentación, la fecha mínima es enero de 2017. Ahí están mis 30 periodos. Obviamente esto tiene más datos porque esta es la base de datos transaccional, ¿de acuerdo? Tiene mucha más información, 1200 filas. ¿Qué es lo primero que hacemos de acuerdo a la metodología cuando vamos a hacer minería de datos, explorar nuestros datos? Entonces, si yo ingreso aquí al nodo Data Explorer, pues yo podría hacerme una idea de cuál es el comportamiento de los datos, cuál es el comportamiento de la información. Observen cómo yo aquí puedo ver que el promedio de unidades vendidas es 3.761, el mínimo es 527, el máximo es 9.470. Algo chévere de la herramienta es que puedo ver cómo es el comportamiento de las ventas. Si aplicamos un poquito de estadística, aquí vemos que la distribución de las ventas es asimétrica positiva porque tenemos muchas ventas de unidades pequeñas y pocas ventas de unidades grandes. Y podemos empezar a explorar nuestra información, ¿de acuerdo? Otro componente importante es el siguiente. Yo por acá me he hecho un grafiquito del comportamiento de la serie. Bueno, perdón, puedo hacer gráficos para mirar por canal cuál es el canal en donde más se vende. Por ejemplo, el canal 1 aquí tiene la mayor cantidad de unidades vendidas y el canal 6 es el que menos unidades presenta. ¿De acuerdo? Eso a nivel exploratorio, la primera etapa. Se trajeron los datos, los exploramos, pero resulta que esa etapa de preparación de los datos, y aquí he colocado una notica, recuerde que la preparación de la data es mucho más amplia, ¿de acuerdo? Cuando veíamos la metodología CRISDM, ahí está el 80% del tiempo. Pero con fines demostrativos y de tiempo, lógicamente, la data que yo he traído es una data que no tiene mayor problema. No existen atípicos, no existen datos faltantes, porque el objetivo es que ustedes puedan ver la fase de aplicar el modelo. La fase de preparación de la data, en el webinar pasado vimos algo de cómo preparar datos. Aquí pues vamos a ir directamente a lo que es aplicar esos múltiples modelos para poder hallar los pronósticos. Entonces, después de esta fase amarillita que tengo aquí, pues debemos alistar nuestras series. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este nodo que tengo aquí le estoy diciendo, mire, por favor, hágame una tabla dinámica, por decirlo de alguna manera, por SKU y producto, en donde en las columnas vamos a tener las fechas y al interior, por favor, súmeme las unidades vendidas por SKU, canal y fecha, ¿de acuerdo? Y rápidamente yo he alistado mi data, esa data que tiene 1200 registros, la hemos alistado de tal forma que tenemos. Aquí lo podemos ver, tenemos 40 SKUs, ahí están los 40 SKUs de los que hablaba. Cada SKU está asignado a un canal distinto y tenemos los 30 periodos en las columnas, ¿de acuerdo? Yo les decía, algo interesante de esta herramienta es que yo me puedo integrar con R. Bien, entonces, lo que voy a hacer a continuación es que traje un nodito de R. Esto que estamos haciendo aquí igual lo pueden hacer con Python, en donde simplemente lo que yo le estoy diciendo es, mire, con un canal in,
o sea, lo que está entrando a este nodo, llámemelo data pre. Ese es el nombre que yo le he colocado. De esa forma, yo estoy trayendo a Nine los datos que necesito para empezar a aplicar mis modelos. ¿Listo? Aquí está la data. La parte inferior ya tenemos la data. Para poder aplicar estos pronósticos, sabemos que R trabaja con unas librerías bastante interesantes. Aquí las voy a ejecutar. Ya tengo mis librerías. Y les voy a explicar qué tengo yo en este pequeño algoritmo de R. Primero defino unos parámetros. ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia es anual. ¿Cuántos periodos voy a trabajar? 24 periodos. ¿Cuántos son los periodos totales? 30 periodos. ¿Cuántos pronósticos voy a hacer? 6 periodos. Recuerden que hay una regla, y es que el número de pronósticos que se deberían hacer hacia el futuro es la raíz cuadrada del número de periodos históricos. Usted puede hacer más, pero el modelo ahí empieza a perder precisión y empieza a perder todo el componente de estacionalidades o de tendencia que haya podido identificar. Mis intervalos de confianza los voy a hacer con una confianza del 95%. ¿Qué tengo yo aquí? Tomo mis datos, aplico un modelo ARIMA, ¿de acuerdo? Encuentro cuál es el mape de estos modelos. Lo voy a hacer para uno para que no quede. Vamos a hacerlo para la primera posición, para que ustedes puedan visualizar qué es lo que estamos haciendo. Y ya después con esa misma explicación funcionarían las otras metodologías. Aquí lo que hacemos es, aplicamos un modelo ARIMA. ¿Listo? No he cargado el entrenamiento, entonces así sí, muy difícil. Vamos a ir aquí. Listo. ¿Y dónde están mis librerías? Están por acá arriba. Bien, tenemos el inicio, me faltaba correr esto. Y me falta correr la temporalidad que tenemos aquí. Y ahora sí me puedo ir a la parte inferior. Estoy corriendo con partes con el objetivo de mostrarles cómo funciona esto. Aquí lo tenemos y si cuento con suerte, esto ya nos debería arrojar error. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Hemos hecho un modelo ARIMA en donde, si vemos aquí, tenemos nuestros pronósticos, ¿cierto? Como estamos en fase de entrenamiento, entonces estoy pronosticando es los primeros 6 meses del 2019 para tener, voy a ejecutar aquí, vamos a tener aquí lo que yo les hablaba en la presentación. Miren que aquí están esas medidas. El ME, el RMSE y aquí está el MAPE, que es el que, con el que yo quiero trabajar. Después, lo que hago es entrenar el modelo final, el que les decía con los 30 periodos, para generar el mape de los 3 modelos. Si vemos aquí, ¿qué sucede? Vamos a tener, aquí me faltó correr esto, perdón, vamos a correr desde aquí hasta aquí. Listo, y aquí podemos irnos a esta partecita. Y lo que les quiero mostrar es, miren, para el primer modelo, en la parte inferior, tengo un modelo ARIMA con un mape en la fase de entrenamiento, un mape en la fase de validación y un mape en la fase total. Después, lo que hacemos es encontrar un score, ¿cierto? Que nos permita, aquí, en esta parte, encontrar los pronósticos hacia adelante. Entonces, aquí ya están los pronósticos para julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2019. Con esa misma lógica, yo tengo el modelo Hall-Winters aditivo, tengo el modelo Hall-Winters multiplicativo, con la misma lógica, y hago un consolidado de los modelos
con el objetivo de que la herramienta me escoja cuál es el mejor modelo. Es decir, tómeme la ARIMA, tómeme el Hall Winters aditivo, el Hall Winters multiplicativo y escójame el que tenga el menor error. ¿De acuerdo? En la medida en que nosotros ya tenemos esto construido, podemos exportar estos resultados. En este caso lo estoy haciendo en mi máquina personal, pero los pueden llevar a una bodega de datos, los pueden llevar a un datamar, en donde la herramienta de visualización con la que ustedes cuenten, puede ser un Shiny, puede ser un Tableau, pueden ser un PicSense, ustedes puedan tomar estos datos y puedan visualizar esos resultados. Lo interesante de esto es que una vez ya quede construido, le voy a dar aquí OK, aplicar OK, pues para pronosticar el primer semestre del 2021, extraer los datos y ejecutar nuestro modelo, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo voy a ejecutar, él ahí se va a demorar aproximadamente, creo que son 40 segundos, y mientras eso sucede, les voy a explicar algo. Ya tenemos nuestro proceso construido. Tomamos los datos, transformamos los datos, aplicamos 3 metodologías. A esas 3 metodologías tú le puedes agregar otras. Puedes agregar el algoritmo de Facebook, puedes agregar los suavizados exponenciales, puedes agregar los promedios móviles. Hay técnicas por doquier que usted puede tener en cuenta a la hora de encontrar cuál es el mejor modelo que se ajusta a cada uno de esos 40 SKUs. Una vez usted tenga esta información, usted la va a exportar y la va a disponibilizar para que un tablero o un dashboard pueda mostrar estos resultados a un área logística, a un área financiera, a un área de compras, a un área de ventas, y puedan conocer qué es lo que puede pasar y qué decisiones puedo yo tomar a raíz de esos pronósticos. Entonces, miren, aquí ya terminó el algoritmo y básicamente lo que yo tengo es un resultado con mis pronósticos. Esos pronósticos yo los he exportado, ¿de acuerdo? Y me voy a pasar en este momento, ya con esto vamos finalizando, y me voy a pasar a mi herramienta de visualización. En mi herramienta de visualización yo me he creado una aplicación en donde se llama planeación de la demanda. Y vamos a ver un reporte de ventas muy sencillo que se podría presentar. ¿Qué es el objetivo de una herramienta de visualización? Yo puedo ver qué es lo que está pasando con mi cadena de ventas, mi cadena de suministros. Aquí tenemos un gráfico de PAI por canal, tenemos el comportamiento histórico de la serie, y pues yo podría empezar a mirar un producto en particular, qué comportamiento tiene. Miren lo que yo les decía, no todos tienen el mismo comportamiento. Entonces yo no puedo pretender que el mismo modelo de pronóstico se aplique a todas las series. Miren, este tiene un componente de tendencia, con una estacionalidad en estos picos y demás. Esto es un reporte de ventas normalito. Pero ¿qué pasa si yo tomo esta información, la modelo, y además de mostrarle al usuario final la información histórica, le muestro los pronósticos? Entonces, ¿yo qué he hecho? Lo que yo he hecho es traerme, les voy a mostrar aquí, perdón. ¿Yo qué he hecho? Me he traído el ajuste del modelo. Es decir, lo que obtuve allá, en la herramienta de minería de datos, me he traído el modelo. Observen que en uno se ajustó un Hall Winter aditivo, en otras series fue una ARIMA y en otras series fueron un multiplicativo. Pero también me he traído los pronósticos, es decir, el pronóstico para los próximos meses, con sus respectivos intervalos de confianza, al 95%, el límite inferior y el límite superior al 95%. Pero también me he traído los modelos. ¿A qué me refiero con esto? Observen cómo aquí, en modelo, él me dice, mire, para el SK1, el modelo que estimé fue un Hall Winters. Para estos fue una ARIMA
y para estos fue un multiplicativo, o sea, hay diversidad en los modelos. Con esta información, entonces, yo puedo enriquecer ese tablero de control que yo ya tengo. Y puede suceder lo siguiente. Los mismos datos que teníamos perdón, anteriormente, únicamente que tienen un componente distinto, en donde yo para el SKU2, por ejemplo, tengo la historia, el real, tengo el modelo ajustado. Miren lo que les decía, esto no es 100% certero, aquí hay un error grande que se está cometiendo, pero lo importante es que yo te estoy diciendo, mira, ese error, el score de este modelo es 2.74%. En el entrenamiento fue 2.69, en el backtesting fue 4.48, el modelo final fue 1.04 y el score es de 2.74. Aquí la pregunta es, ante la incertidumbre, ¿será que el usuario final puede convivir con ese margen de error de 2.74? Yo creería que sí, ¿de acuerdo? Pero además, ¿qué tenemos? Tenemos un pronóstico para los próximos meses, es decir, del SKU2 se pronostican 5.800, pero eso tiene un intervalo de variabilidad, puede variar entre 5.885, ¿cierto? Y el límite superior, 6.011. Además, en la parte derecha tengo una tablita en donde me muestra esos pronósticos y además me muestra los intervalos. Miren, el pronóstico es 5.848 y puede variar con una confianza del 95% entre 5.584 y 6.112. Esta tablita, una persona la podría exportar en un Excel y ya pues planear sus compras, planear sus ventas, planear su producción a partir de este insumo. Por otra parte, pues yo podría decir, bueno, el usuario final, observen que otros fueron los whole winters, no todos fueron una ARIMA. Miren estas precisiones de acá. Por ejemplo, el multiplicativo ya tiene otra precisión. En los tres tenemos precisiones como alrededor del entre el 2 y el 3%, que se considera pues un buen valor. Y además, ya para finalizar, yo podría decir, bueno, si yo estoy viendo este tablero de control, yo quiero saber cuánto voy a vender en los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces yo filtro esos 3 meses, tengo mis pronósticos y tengo mi tabla para poder exportarla y poder tomar decisiones basadas en datos. Si lo quiero hacer para los 6 meses posteriores, también lo podría tener sin ningún inconveniente. Entonces, en este punto, si vemos el ciclo analítico, tenemos una fase de Business Intelligence y una fase de Business Analytics, pero integrada en estos dos mundos en donde tenemos la parte retrospectiva, pero también la parte prospectiva. ¿De acuerdo? Con esto ya finalizamos nuestro webinar y abro la sesión de preguntas. Vamos a ir por acá. Bueno, vamos a pedirles a que nos envíen sus preguntas a través del chat. Acá ya había algunas previas, John. Dice, por favor, ¿nos pueden indicar la librería de R que incluye el algoritmo creado para Facebook? Ok, perfecto. No la utilicé, pero les voy a contar. Todavía tengo mi pantalla compartida, ¿cierto? Sí, señor. Esa librería la voy a buscar aquí. Se llama... Aquí está. Este es el nombre, Protege. Como les decías, esto se publicó en el año 2017, lo desarrollaron los Data Science de Facebook y se desarrolla principalmente porque en los pronósticos que son diarios, resulta que la volatilidad o la variabilidad es más difícil de controlar. Entonces es un algoritmo desarrollado, pues lo puedes utilizar para meses también, pero es muy robusto para pronosticar series diarias, ¿de acuerdo? Esta es la librería. Proge.
Ok. ¿Listo? Hay una que nos enviaron cuando estabas presentando unas de las gráficas y dice, el error es el mismo que se calcula en una regresión lineal. Tengo entendido que era cuando estabas presentando lo de las algoritmos y demás. El error que se calcula en la regresión lineal es el que se conoce como el coeficiente R cuadrado. Se calcula con los mismos dos valores, el real y el estimado, pero la fórmula es distinta. Ese es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, y aquí es un poco distinto porque es más preciso entre más cercano a 1 sea ese valor. Entonces, se calcula con los mismos parámetros, pero la fórmula es distinta y la interpretación es distinta. Okay. Luis Puertas y Manuel Bernales nos preguntan sobre si es necesario usar KeyName para dentro de ClickSense se puede transformar la data y ejecutar el script en R, automatizando el proceso. Entonces ellos tienen casi la misma pregunta, John. Sí. En ClickSense se puede preparar data, ¿cierto? Se puede hacer esa preparación para los tableros de control, para los dashboards. ¿Qué sucede? Los que hacemos ciencia de datos, a veces utilizamos esa misma información, porque si ustedes ven el ejercicio que hice fue traer la información de Click, que ya estaba preparada, y únicamente lo que hice fue colocarle los pronósticos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros traemos esa información que ya está lista en Click para los tableros, nosotros necesitamos hacer otro tipo de cosas con esa información. Es la fase de la metodología que se llama preparar los datos, que ahí está el 80% del tiempo. En ciencia de datos se necesitan hacer cosas adicionales distintas para poder tener los datos listos para entregarlos al modelo. Cosas como, por ejemplo, identificar datos atípicos, identificar correlaciones de variables. Entonces, esta es una fase de preparación de la data, pero ya en la parte de minería de datos. Entiendo que en ClickSense también se puede preparar información, pero es insumo para los tableros, ¿de acuerdo? Y nos hace una pregunta, pero en esa llave sintética no da errores de los datos de los modelos de clic. No sé si tiene que ver mucho con la pregunta que acabas de responder. Sí, de hecho ahí tenemos una llave sintética, no es bueno tenerlas porque primero va a ser más lenta el proceso, pero para lo que yo estaba haciendo aquí no me alteraba lo que quería mostrar. ¿Cómo se sabe que los datos son suficientes? En el caso del ejemplo, ¿cómo se sabe que los 1200 registros son suficientes? Ok, la recomendación, entre más historia se tenga mejor, porque por un lado, entre más historia tenga, más periodos hacia adelante puedo pronosticar. Pero como un mínimo en la literatura nos dicen, por ejemplo, el modelo Hall-Winters para poder estimar se necesita mínimo 2 periodos. Si yo estoy trabajando en meses, la recomendación es tener por lo menos 2 años para yo poder identificar si hay una estacionalidad en los meses de abril de cada año. Entonces, la recomendación es tener por lo menos 2 periodos de lo que tú quieres analizar. Si tu periodo es mensual, tener por lo menos 2 años. Bien. Si tu periodo es semanal, tener por lo menos un año completo de las semanas. Y por otra parte, entre más información tengas, mejor, ya, porque vamos a tener un modelo mucho más preciso. ¿Cada cuánto se deberían actualizar los modelos? Nos pregunta Daniel Muñoz. Daniel, si nosotros Correcto. estamos pronosticando, por ejemplo, aquí dice pronóstico para 6 meses, ¿de acuerdo? Cuando finalicen esos 6 meses, yo debería recalibrar mis modelos y alimentarlo con la información de esos 6 meses que ya pasaron. No es una camisa de fuerza, depende de la temporalidad en la que yo esté trabajando. Si yo estoy trabajando con pronósticos para 3 meses, pues yo debería calibrar mis modelos cada 3 meses. Ok, muy bien. Y tenemos una última. ¿Por qué R y no Python? ¿Alguna razón o característica específica? ¿Quién se registra mejor con R? No te entendí lo último, ¿me repites la última partecita? ¿Quién se integra, perdón, mejor con R? Nos pregunta Javier Cuadros. Que si Click se integra con R. Dice, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué R y no Python? ¿Alguna razón característica específica?
¿KeyNav se integra mejor con R? Ok. Nos pregunta Javier. No, no es una característica en especial. Escogí R para este webinar, pero Nine también se puede integrar con Python y lo que hicimos aquí perfectamente lo podemos hacer en Python. De hecho, lo tengo reservado para un próximo webinar, trabajar en Python. Que recuerden que nosotros en temas de plataformas trabajamos con varias, trabajamos con Nine, con Python y con R. De hecho, ClickSense, que es la herramienta que mostré, se puede integrar con Python y R. Entonces, si es el caso, también podríamos llevar estos modelos directamente a Click, pero no fue una razón en particular. Adicional a KeyNav podemos utilizar Alteryx. ¿Cuál recomendarías tú para el procedimiento de data? Alteryx es muy parecido a Nine, ¿ya? Son herramientas de minería de datos y tienen una lógica, y es que pues, no se van tanto al tema de programación, sino en plasmar un proceso analítico, y yo lo llamo a estas herramientas como un Lego en el que usted va uniendo sus fichas de acuerdo a la necesidad que usted tenga, ¿ya? La verdad, he trabajado, SASMiner es muy parecido, Alteryx es muy parecido, SPSS Model es muy parecido, Nine es muy parecido, y particularmente trabajamos con Nine porque es una herramienta que en la versión desktop no tiene un costo como tal. Entonces, no tengo preferencias, pero utilizamos esta es porque nos brinda esas bondades de analítica y además tiene la ventaja de que es una herramienta que no tiene costo. Bueno, muy bien. Sí, para decirles a todos, a los que realizaron el registro, les vamos a enviar a sus correos electrónicos en los próximos días la grabación del webinar. Entonces allí lo podrán tener y consultarlo. Igualmente, nuestras chicas de mercadeo les solicitaron sus datos para quienes no estaban identificados, para que los puedan suministrar y así poderles también la grabación correspondiente. Nos pregunta Elkin, para el caso de los próximos análisis pronósticos de serie de tiempo, ¿cómo se puede depurar los datos de la demanda teniendo en cuenta el periodo del COVID? Nos pregunta Elkin. Es una muy buena pregunta. El COVID. Nadie tenía pronosticado el COVID. Bueno, seguramente eso en el comportamiento, no sé, cuando revisen la historia en el segundo semestre de este año, pues se va a evidenciar, ¿cierto? Eso se conoce como algo atípico, ¿ven? Algo que nadie esperaba. La pregunta es, ¿cómo modelar con esa tipicidad? Existen muchas metodologías. La primera, yo en los modelos de pronóstico puedo colocar algo que se conoce como variables de intervención. ¿Qué es una variable de intervención? Es una variable en donde yo le digo, mire, en este periodo de tiempo hay un pico, por ejemplo, en temas de salud será un pico, en temas de la entrada a cine será un valle, ¿ya? Porque a unos les aumentó la demanda, a otros les disminuyó la demanda. Lo importante es identificar esos picos para yo decirle a la serie, mire, ajusteme el mejor modelo, pero tenga en cuenta que esto es una tipicidad. Entonces no lo tome como una tendencia y no me vaya, por ejemplo, a decir que para el COVID empezó que marzo, febrero, para febrero, hablemos del impacto en marzo. Para marzo del 2021, no me vaya a decir que mis ventas van a crecer porque es que eso fue debido a un dato atípico que se presentó en el 2019. Entonces se trabaja con variables de intervención. A los modelos ARIMA usted le puede colocar variables de intervención, ¿de acuerdo? Para que esos picos y esos valles no me alteren el pronóstico de los próximos meses. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos preguntan, ¿qué tan complejo puede ser modelar en KeyNet, Néstor Vaca? KeyNet.
¿Qué tan complejo puede ser el paso de Modeler a Kinetic? Kinetic es Kanai, me imagino. Kanai, sí. Entonces, lo que dices es que tienes rutas en Modeler, ¿no? Tiene que haber una etapa de migración en donde pues, Modeler también funciona con nodos y con modelos, pero debe haber una etapa de migración y te puedo decir que no va a ser de días. Los modelos en Modeler toman tiempo construirlo y de igual forma hacer esa migración, porque básicamente habría que reemplazar los nodos que tienes en Modeler con los nodos que hay en Nine y hacer pruebas de que pues esté arrojando los mismos resultados. Entonces, si es un proceso, y es un proceso de migración como tal, como en cualquier tecnología, cuando se van a migrar a Oracle, requiere un tiempo. Nosotros podemos hacer esa migración en el caso en que así lo necesites. Yo no sé si podemos ampliarles también la información a varios sobre nuestros procesos de capacitación en analítica. Para los que están pidiendo información adicional. Recuerden que nos pueden escribir a los WhatsApp donde les confirmamos la asistencia y demás, pero pues en nuestra área de analítica también tenemos un proceso muy robusto de capacitación. Ok, bueno, les cuento un poquito. Nosotros desde Analytics Data entendemos que hoy en día casi que todas las profesiones trabajan con datos. No sé si están de acuerdo conmigo en eso. Todos trabajamos con información. Entonces tenemos cursos de capacitación en donde básicamente lo que queremos hacer es esa evangelización al interior de las compañías para que aquellas personas que trabajan con datos sepan cómo abordar estos temas de minería de datos. Hacemos una breve introducción de los tipos de analítica, los tipos de modelos. Para nadie es un secreto que esto requiere tener algunos conceptos estadísticos claros para poder entender esos resultados. Entonces tenemos un curso de Fundamentos de Analítica Avanzada en el cual hacemos parte teórica y parte práctica en herramientas como Nine, Python o R, lo que escoja el cliente. Es un curso que tiene una duración de 24 horas y se dicta de forma remota con sesiones de 4 horas. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Y así de esta manera llegamos al final de nuestro webinar del día de hoy. Como le decía John, para que estén también pendientes de nuestras redes sociales, allí compartiremos nuestros próximos encuentros y muchísimas gracias a todos por su participación y estén muy pendientes también de sus correos electrónicos, allí compartiremos la memoria del evento. Muchísimas gracias. Okay, hasta luego. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.